Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 18 de julio de 2017 y esto es La Contracrónica. El 16 de julio, es decir, este mismo domingo, la oposición venezolana organizó un referéndum a nivel mundial para consultar a sus compatriotas sobre la constituyente que Nicolás Maduro quiere imponer a los venezolanos, a todo el país, a finales de este mismo mes. El plebiscito, opositor obviamente, porque el gobierno no lo reconoció en ningún momento y sigue sin reconocerlo, fue de una audacia notable. Se organizó en apenas 2 semanas, poco más, con el poder en contra, como ya he dicho, y en prácticamente todo el mundo. Desde luego, pocos fueron los países en los que los venezolanos no llamaron a otros venezolanos a las urnas, desde luego en todos los países importantes del mundo, y eso como resultado ha tenido que contar con el apoyo de más de 7 millones de personas. Ya se ha hecho el recuento oficial y tenemos los datos finales. 7 millones de personas son muchas, y más en Venezuela. Es aproximadamente la mitad del censo, y a pesar de su carácter no oficial, o quizá precisamente por eso, pues nos da una idea de la fractura que existe actualmente en la sociedad venezolana. Es decir, que 7 millones de personas, tanto dentro como fuera del país, hayan tomado el riesgo de ir a votar abiertamente contra el gobierno, pues nos da una idea de cómo está el patio. Muy bien, pues consumada esta hazaña, no podemos denominarla de otra manera, recuperada la iniciativa por parte de la oposición, por primera vez en muchos años, lo que toca ahora, a día ya 18 de julio, es preguntarse, ¿y ahora qué? Antes de meterme en harina con este tema, me gustaría aclarar un asunto que creo que es importante, por lo menos es importante en clave nacional española. El domingo pasado, a raíz de el referéndum, incluso el lunes, incluso a lo largo del día de hoy se sigue produciendo un debate muy similar, pues en definitiva al hilo del referéndum en Venezuela, se están produciendo muy buenas y muy largas discusiones en las redes sociales sobre si el referéndum en Venezuela es equivalente al que la Generalidad de Cataluña ha convocado para el próximo día 1 de octubre. Se lo están tirando, ya sabéis que en las redes sociales la discusión se jibariza mucho, se reduce a la mínima expresión, se reduce poco menos pues eso a un tuit, ¿no? A un eslogan, y se están tirando los eslóganes los unos a los otros. En principio, y si vamos a la naturaleza misma de los dos plebiscitos, pues ambos son ilegales. Eso es cierto, de eso no cabe ninguna duda, tanto el que se celebró el día 16 por todo el mundo, como el que pretende la Generalidad organizar, no sabemos todavía si lo organizará al final, el próximo día 1 de octubre. Es decir, ambos van a ser ilegales, no están reconocidos de ninguna manera. Pero exactamente no son lo mismo, y es lo que quería explicar. Es decir, hay una diferencia fundamental que invalida cualquier tipo de semejanza. En Venezuela la legalidad no solo se ha roto hace bastante tiempo, sino que el que ha hecho con ella 1000 pedazos, el que la ha roto en definitiva, ha sido el gobierno de Nicolás Maduro. Es una diferencia importante. Primero desposeyendo, esto fue en el mes de marzo, a la Asamblea Nacional de sus competencias, acordaos, eso ya fue una ruptura flagrante de la legalidad, y luego llamando a la Asamblea esta constituyente, que es básicamente un golpe de Estado perpetrado desde el poder. En España lo cierto es que no ha sucedido nada ni remotamente parecido, es verdad, esa es la verdad, no nos vamos a engañar. El gobierno de Mariano Rajoy nos puede gustar más o nos puede gustar menos. A mí personalmente me gusta poco, esa es la verdad, y creo que no hace falta que os lo diga aquí porque los que escucháis el programa bien lo sabéis, ¿no? Pero no ha cometido ningún desafuero. Es decir, en ningún momento el gobierno de Rajoy ha cometido el gobierno como tal. No es que gente del Partido Popular pues se hayan corrompido. No, estamos hablando del gobierno como tal, no ha cometido ningún desaforo, y en el caso de que lo cometiese, yo desde luego sería el primero en denunciarlo, pero es que es la verdad, no ha cometido ninguna inconstitucionalidad ni ninguna ilegalidad. Eso es lo que está a la vista. Es una cosa que no hace falta ni siquiera que os la explique ni que baje a los detalles. Luego la ruptura de la legalidad viene, en el caso español, viene de la Generalidad. No se ha roto todavía, pero en principio tienen la idea de romperla el próximo día 1 de octubre. Así que la cosa queda de la siguiente manera. A los independentistas catalanes, cuya causa por lo demás es tan legítima como cualquier otra, tienen que buscar o una vía legal, es decir, convenciendo a otros partidos para que
se reforme la Constitución, esto ya lo he dicho aquí en el programa en más de una ocasión y en más de dos, o ir directamente a las bravas. Es decir, declarando la independencia por las buenas o celebrando este referéndum que quieren celebrar el día 1 de octubre, pero asumiendo que están haciendo algo ilegal, simplemente, y que de ahí se derivarán consecuencias de tipo penal. Es decir, jugársela, que eso es precisamente a lo que no parecen dispuestos. Muy bien, pues dicho esto, que quería hacer este pequeño inciso para dejar más o menos centrado el balón y que quedase claro, también porque sé que a cuenta de este programa me van a salir muchos comentaristas, tanto en iVoox como en el propio YouTube, recordándome o tratando de enlazar una cosa y la otra, y quería dejar clara cuál era mi posición al respecto y fundamentar mi posición, que eso es importante. Pues bien, dicho esto, volvamos con nuestra querida Venezuela, cuyos problemas yo creo que son de mucha mayor envergadura que los nuestros. Tras el referéndum del domingo, de este domingo, podemos afirmar que actualmente, ya a día de hoy, en Venezuela coexisten, de aquella manera, dos legalidades. Por un lado tenemos la legalidad chavista, que caprichosamente la representa la oposición. Esa es la realidad. Quien está pidiendo que se mantenga la Constitución de 1999, la Constitución de Chávez, es la oposición antichavista. Y por otro lado, la legalidad poschavista, que sería la de Maduro, la de la próxima constituyente del día 30 de julio. Es decir, están coexistiendo de un modo un tanto inestable, pero coexistiendo ambas. Según los datos que nos ha aportado y que están a la vista en cualquier página web, por supuesto, en la página web de Unidad Democrática podéis visitarla, es unidadvenezuela.org, si queréis verlos, ahí tenéis todos los datos, al escrutinio y demás, y esto ha saltado a todos los medios del mundo. Pues según los datos que nos aporta la gente de Unidad Democrática, un total de 7.200.000 venezolanos votaron en el referéndum del domingo. Bueno, está mal, 7.200.000 venezolanos, pues es una cantidad apreciable. Tened en cuenta que solo en las elecciones pasadas, las últimas presidenciales, que fueron en 2013, a Nicolás Maduro le votaron 7.500.000. Unas elecciones oficiales, con todas las facilidades posibles para votar, etcétera, ¿no? Y a Enrique Capriles le votaron exactamente 7.200.000 personas. Bien, es decir, aproximadamente la mitad del censo, que en Venezuela es unos 15 millones de votantes, más o menos, no sé exactamente, en 2013 desde luego eran 15 millones de votantes. Pues bien, en este punto lo que menos importa es por qué votaron, es decir, por qué se decantaron, si estaban a favor o en contra de la constituyente. Pues evidentemente el que lo hizo, el que fue a votar, sabía bien lo que hacía. De hecho, votar, acercarse a la urna y depositar la papeleta ya era en sí emitir un voto. Ir a votar era, en esencia, hacerlo contra Nicolás Maduro, tanto fuera como dentro de Venezuela. Es decir, el que el venezolano ya estuviese en Austria o estuviese en Argentina, que fuese a votar, y hubo venezolanos votando en Austria, en Argentina y en un montón de países más, o en la propia Venezuela, que se acercó hasta la urna, que votó, que la depositó dentro de la urna, estaba ya votando per se. No había casi ni que mirar exactamente lo que votaba. De hecho, dentro de Venezuela hubo bastantes mesas. Podemos decir, no, esto ha sido un referéndum del exilio, que es lo que decían algunos el domingo pasado. Esto realmente es el exilio venezolano que está votando en contra del régimen. Pero no es ni muchísimo menos cierto. Es cierto que se votó mucho fuera, pero se votó sobre todo dentro. La mesa de Unidad Democrática la MUD colocó mesas por todo el país. He estado mirando en la página web y las había hasta en los lugares más recónditos, como, qué sé yo, el estado de Amazonas, en lugares realmente perdidos, como el Alto Orinoco. Pues hasta allí se colocaron urnas. Evidentemente el acceso a ellas era limitado, especialmente en muchos sitios, y con 1000 problemas que pusieron las autoridades. Menos de los que muchos suponíamos, pero había problemas para votar, es decir, no era ni muchísimo menos universal. Y eso que el gobierno, digamos, hizo todo lo posible para que esto fracasase, pero no fracasó, se votó en todas partes, se votó en la calle, se votó en canchas deportivas, se votó en iglesias, en capillas, en parques, en plazas, en todas partes. Hay galerías fotográficas al respecto en Internet, tenéis un montón de ellas, y vídeos de YouTube y en Twitter y en todas las redes sociales podréis verlo, como hubo mesas puestas por toda la geografía
venezolana. Solo hubo que lamentar hasta ahora que yo sepa un muerto, que fue durante, creo que al oeste de Caracas, en Catia concretamente. Bueno, pues asaltaron las mesas unos paramilitares, hubo un tiroteo y terminó falleciendo una persona, en concreto una enfermera. Bien, a mí me pareció poco, sinceramente, es muy lamentable, obviamente, cualquiera, pues, con que haya un solo empujón el día de unas elecciones ya es preocupante, pero me pareció poco por el nivel de violencia política que existe en Venezuela y que viven en Venezuela desde hace mucho tiempo. Que en una cosa de estas solo hay un muerto, pues podríamos hablar, y de hecho hablamos de una jornada bastante tranquila. Aquí se ve que Maduro ató a sus perros de presa para evitar males mayores y para evitar un mayor bochorno internacional del que ya tiene que estar padeciendo, porque una matanza delante de las urnas hubiese dado al traste, pues creo yo que con toda su constituyente, desde luego. Él mismo luego presumió por televisión de que se había podido votar tranquilamente porque lo garantizaba. No me cabe la menor duda. Si no hubiera sido imposible emitir un solo voto dentro de Venezuela, con que hubiera mandado a la GNB a reprimirles, votar es algo que requiere. No es como, qué sé yo, mostrar una pancarta o soltar un eslogan a gritos, ¿no? Es una cosa que requiere organización y que requiere tranquilidad. Y esa es la razón por la que se pudo votar. Eso fue en Venezuela. En el extranjero los venezolanos votaron en los 5 continentes. Si miráis en la página web esta que os he comentado antes, veréis que, bueno, pues que se votó en lugares tan distantes entre sí como Australia, Qatar, Bulgaria, Chile o Canadá. Es decir, lugares que los separan miles de kilómetros. Nos da una idea también de lo amplia ya que es geográficamente y lo numerosa que es la diáspora venezolana. En España, de hecho, se pudo votar desde los lugares donde más, creo que después de Venezuela, el lugar donde más sitios se podía votar. Se puede votar en, yo creo, prácticamente todas las comunidades autónomas, incluidas las pequeñas, como pueden ser La Rioja o Cantabria, es decir, lugares pequeños donde no es que haya pocos venezolanos, es que también hay pocos españoles, pues ahí también las pequeñas comunidades de exiliados venezolanos pusieron mesas, pusieron urnas y se pudo votar en este plebiscito sorprendente con el que nos obsequiaron el pasado domingo. Después de un gesto como este, solo nos queda levantarnos y aplaudir, nada más. Es poco menos que eso, y si tenemos un venezolano al lado, pues darle un abrazo, porque, en fin, es admirable el civismo con el que han hecho esto y la determinación, ¿no? Nuestros hermanos de Venezuela han hecho historia y han hecho historia de la buena. Y esto nos viene a decir básicamente 2 cosas. La primera, que Venezuela está estremecida por dentro. Estremecida hasta un punto que no alcanzamos a imaginar los que estamos fuera. Esa sería la primera lección. ¿Para qué hayan llegado a este punto, a este extremo? Es que esto yo no conozco ningún caso que se hubiese hecho antes. Es la primera vez que se da un referéndum de estas características. Significa que el país está realmente descompuesto y que los venezolanos están hartos, que no pueden más. Esa sería la primera enseñanza del domingo, de la jornada del 16J. La segunda es que, bien, la historia, esta es más importante todavía, es que la historia la han empezado a escribir ellos. Es decir, que ya no van a remolque, en una palabra. Que por primera vez en 19 años, el año próximo, en 2018, hará 20 años de la primera victoria electoral de Hugo Chávez, pues por primera vez en 19 años la iniciativa la lleva el antichavismo. Esto ya de por sí es reseñable, obviamente. Si han padecido, estamos hablando de 2 décadas, estamos hablando de una generación más que una generación entera de venezolanos que solo conocen el chavismo. Pues bien, por primera vez los movimientos antichavistas, que muchos se oponen a esto desde el principio, otros se han ido sumando con el tiempo, conforme el régimen iba mostrando su verdadera cara, por primera vez toman la iniciativa. Esto indudablemente es una buena noticia, no nos vamos a engañar. ¿Sí? Una noticia, para mi juicio, excelente. Ahora bien, tiene su contrapartida. A partir de ahora ya no valen las quejas, ya no vale la resignación, que ha sido uno de los pecados capitales de la oposición venezolana desde el principio. Divisiones, ese aire quejumbroso continuamente, de bueno, ¿qué le vamos a hacer? Acordaos, los que tengáis memoria o los que os interese este tema, como la oposición llegó a retirarse de la Asamblea Nacional. Hubo una época en la que
Los chavistas controlaron el 100% de la asamblea simplemente porque la oposición no se ponía de acuerdo. Esto fue la década florida pues hace 10 años, ¿no? La década florida del chavismo. Y ahora por fin se lo han tomado en serio. Tan en serio que están a la delantera. Y estar a la delantera trae consigo una responsabilidad. Es decir, los cabecillas de la MUD están moralmente obligados a trazar un mapa de ruta. Ahora ya sí que no vale con el no queremos a Maduro. O sea, esto está claro, ya lo habéis dejado claro y hay 7 millones y pico de venezolanos que os han apoyado. Y os han apoyado en todo el mundo. Bien, a partir de ahora tienen que decir cuál es la Venezuela que quieren. No vale, la parte, digamos, destructiva ya está hecha. Ya ha quedado refrendada. Ha quedado la parte constructiva. Una sociedad, en definitiva, necesita gente que destruya o que critique, pero también gente que construya. Ya no queremos esto, queremos esta otra cosa. Y además es que hay 7.200.000 venezolanos exigiéndoselo por detrás y exigiéndoselo con una papeleta. Una hoja de ruta, obviamente, que sea realista. No creo que sea el momento de utopías, ni de cartas a los Reyes Magos, ni nada por el estilo. Una hoja de ruta realista que tiene que pasar, antes de nada, por denunciar y paralizar como primer objetivo, denunciar y paralizar el golpe de Estado a la luz del día que el gobierno se prepara para dar el próximo día 30. Y esto requiere tenerlo planificado y tener un plan de acción. Y el plan de acción no pasa, obviamente, por protestar en la calle, pero no solo. Si no lo consiguen, si a pesar de todo Nicolás Maduro se termina saliendo con la suya, es decir, el golpe se termina perpetrando, pues su obligación es desconocer a un gobierno que habrá perdido ya la poca legitimidad que le quedaba. Que a estas alturas, por supuesto, es casi ninguna, y si consigue salirse con la suya será ninguna. ¿Para esto qué herramientas tienen? Pues una pregunta muy oportuna. Bueno, pues la primera de todas y la más visible sería la resistencia, que es básicamente pues la protesta, lo que vienen haciendo desde el mes de marzo. Que no se han cansado y que gracias precisamente a ser tan porfiados, pues están donde están. Y sirve, a la vista está que sirve. No pensemos ahora ya hemos conseguido esto del referéndum, ya no hace falta protestar más. Ahora, que sirva no significa que solo sea eso, como decía antes. Es decir, quizás sirve, pero no basta. Es decir, si no basta, ¿qué es lo más probable? Les quedan otras opciones. Por ejemplo, una huelga general, que por cierto ya han convocado. Lo han llamado paro cívico. Pueden llamarlo huelga sin ningún problema. Que es el próximo día 20 de julio. Paro cívico a la que por cierto se han apuntado los empresarios, por la cuenta que les trae, entre otras cosas, porque las pocas empresas privadas que quedan en Venezuela serían expropiadas al día siguiente de la constituyente. Pues bien, esa es una vía, es decir, paralizar el país. Yo sé que el sacrificio es grande, yo sé que es fácil decirlo y difícil hacerlo, pero mayor será ese sacrificio si Maduro se sale con la suya y convierte Venezuela en una segunda edición corregida y aumentada de la Cuba castrista. Luego todos dicen que nos jugamos, pues os jugáis el país, que es bastante, yo creo, ¿no? No estamos hablando de, es que va a venir este gobierno que no me gusta. Bueno, no todos los gobiernos te pueden gustar, a mí de hecho no me gusta ninguno. No, pues que va a venir este gobierno que además de no gustarme, me va a someter y me va a subyugar. Más de lo que ya les tienen sometidos y subyugados. Bien, aparte de eso, es decir, de las cosas, digamos, de shock, o sea, el paro cívico, la protesta sistemática, pues deberían ir constituyendo un gobierno al margen, esto que dicen en inglés un shadow cabinet, ¿no? Un gabinete a la sombra. Un gobierno de concentración y que sea leal a la Constitución. Probablemente no les guste la Constitución chavista. Han estado años opuestos a ella, pero es lo que tienen. Y además lo que les puede servir para tender puentes con lo que le quede sano al chavismo, por lo menos los idealistas. No estamos hablando de los que están ya enfangados en la corrupción y en el vicio. Quedará todavía algún chavista, digamos, que realmente se crea eso. Ese shadow cabinet, ese gabinete a la sombra, ese gobierno bis, serviría además de interlocutor con el resto del mundo. Entonces, el resto del mundo nos ignoran, sí, es cierto.
El resto del mundo les ha estado ignorando mucho tiempo, pero el momento actual hasta en eso es dulce. Es decir, en el extranjero el régimen venezolano ya no tiene, o no lo tiene tan fácil como lo tenía hace solo un año, hace solo 7 u 8 meses. Es decir, la valentía de la oposición, que ha desplegado de una manera, diría que heroica desde el mes de marzo, pues también ha tenido premio en esto. Es decir, el mundo ha despertado. No, yo no había oído tantas condenas hacia el régimen chavista en mi vida. Vamos, alguna había habido en el pasado, pero en 18 años no había habido tantas como en los últimos 3 meses. Y el hecho es que el régimen hoy está aislado y quitando a los sospechosos habituales, que todos conocemos, pues el gobierno boliviano, el gobierno nicaragüense y poco más, porque el ecuatoriano lo hace pero con cierta sordina, bueno, y los islotes, los consabidos islotes del Caribe, que reciben petróleo gratuito o casi gratuito, el resto, en fin, quitando a esos, el desprecio hacia Maduro y hacia su gobierno es generalizado. Por supuesto, en todos los países importantes del mundo y en los que no lo son tanto. Si saca la constituyente adelante, que podría ser, él a fin de cuentas, como diría Frank Underwood, es el hombre que manda o la persona que manda sobre todos los hombres armados del país, y eso tiene mucha importancia, tiene una importancia capital, de hecho, pues si la consigue sacar y la oposición se mantiene firme, es decir, no reconoce ese golpe de Estado, a Maduro no le va a quedar otra opción que desatar el terror, como han hecho siempre los gobernantes comunistas, para afianzar su poder cuando ya deciden ir a por todas. Tenemos en el siglo XX un montón de ejemplos. En ese momento, la Unión Europea y los Estados Unidos tienen la obligación de aplicar un programa de sanciones. No sé yo si funcionará, porque esto de las sanciones pues, suelen servir de poco, pero nada se pierde por intentarlo. El hecho es que si se tira de distintos sitios, como en la canción esta famosa de Lluís Llach, al final la estaca siempre termina cayendo. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Andreu, que es un oyente de Benicarló, por cierto, Benicarló es la patria chica de Juan Ramón Rayo, así que orgulloso te sentirás de tener un paisano tan ilustre y tan inteligente. Bueno, pues Andreu me envía una noticia mierder que es mierder estricta. Cuando digo mierder es en sentido estricto, tal cual. Si hubiese que ilustrar, fuese alguna vez la noticia mierder al diccionario de la Real Académica y le tuvieran que poner una foto de noticia mierder ilustrativa al lado, le pondrían esta, vamos, pero sin ninguna duda. Pues Andreu me manda esta noticia que es francamente buena. Os lo digo sinceramente, yo no he podido evitar reírme, he pegado un buen par de carcajadas. Os la paso, es una noticia de ayer, es del 17 de julio. A veces ya sabéis que me mandan mierderers mucho más antiguas, pero en concreto la de hoy es recientísima. Bueno, esto ha sucedido hace muy poquito en la ciudad de Pompeya. Bueno, es una ciudad en ruinas de Pompeya que está al lado de Nápoles, en el sur de Italia. Entonces, es del mundo, titula literalmente Apretón histórico en Pompeya, : un español detenido por defecar entre las ruinas de la villa napolitana. Bueno, el titular de 3 líneas, como veis, es muy descriptivo y prácticamente te cuenta la historia entera. Luego ya cuando uno baja dice, bueno, pues pobre hombre, ¿no? Al parecer, no sé si habéis estado alguna vez en Pompeya, esto es una de las ciudades romanas, quedó sepultada por las cenizas del Vesubio en el año 79 de nuestra era, y cuando se redescubrió esa ciudad en el siglo XVIII, pues encontraron de golpe los primeros arqueólogos con una ciudad romana tal y como Dios la trajo al mundo, ¿no? Se han hecho muchas películas, se ha escrito mucho sobre Pompeya y es una ciudad que merece la pena visitar al menos una vez en la vida. Yo la recomiendo porque he estado allí, es de los lugares que más me han gustado. A los que nos gusta la historia y especialmente la historia antigua, pues es como un sueño hecho realidad. Bueno, pues la ciudad la tienen los italianos, además relativamente bien conservada. Hay muchos turistas, eso sí, y ir en verano pues tiene el problema de que hace calor. El sur de Italia es tan caluroso como el sur de España en estas fechas y uno puede, pues pasar una calorina insoportable. Pues resulta que un turista español que tiene, no se ha muerto el hombre,
Tiene 80 años, al parecer estaba de turismo allí, pues visitando Pompeya con su mujer, y el pobre sufría incontinencia y no encontraba un cuarto de baño. Total, que además hacía calor y además al parecer se había pegado, según cuenta un periódico del lugar, Il Mattino di Napoli, se había pegado un atracón, se habría puesto morado de pizza o de yo que sé, espagueti o algo así. Y el hombre, al no encontrar, ya sabéis, cuando vas muy apurado, pues buscas en cualquier sitio, pero claro, uno no piensa, cuando piensa ir apurado, pues piensa en otras cosas, en aguas menores, ¿no? Pues en este caso lo de este hombre, que no ha trascendido el nombre afortunadamente, lo de este hombre eran aguas mayores. Sí que se escondió, en concreto detrás de una de las casas, que se llama la casa de Menandro, aunque por lo que pasó bien podría rebautizarse como la casa de Cagandro, y allí plantó un pino, pero vamos, un pino como un tesoro. Total, que estaba el hombre ahí tapándole la mujer, la buena señora, esperando, y apareció un guardia. Apareció un guardia de los de las ruinas, le vio, y el hombre que se ve que no tenía pues, demasiada misericordia, llamó a los carabineros, y los carabineros se lo llevaron detenido. Total, el hombre se enfrenta ahora a una condena por atentar contra un monumento nacional, como es el caso de Pompeya. Bien, esto ha dado lugar pues, a esta noticia, que es un poco hilarante, y lo es, pero vamos, yo creo que la culpa en este caso, cualquiera puede tener una indisposición, y no digamos en la indisposición, pues la tienes con 80 años. El problema creo que es el de las ruinas, que podían disponer, sobre todo con la cantidad de turistas que hay en Pompeya, disponer menos de unos servicios que sean de los portátiles, no de estos que ponen las manifestaciones, y ya a ser posible que sean bien de ladrillo, ¿no? Entonces esto se lo hubieran evitado. Pero bueno, para que veáis que la noticia que me trae Andreu, ya digo, de Benicarló, nada más y nada menos, es mierder estricta. Muy bien, pues seguimos. No sé si os acordáis ayer que un Santiago Suárez, que es de Bogotá, me dejó un mensaje, que me hacía una pregunta en concreto, yo ya le contesté ayer, y la misma pregunta quería que se la respondiese Pizarro. Y bien, pues Pizarro, que es un tipo que lo que se le pregunta siempre conteste, además siempre contesta bien, pues me ha enviado el mensaje con la respuesta para Santiago. Hola, Santiago. Es un placer debatir de modelos electorales contigo, porque aunque ni tú ni yo podemos decidir nada acerca de su conformación, tanto en Bogotá como en Madrid se aprecian igual sus defectos. Quizás sabes que yo no voto, porque no entiendo por qué he de darle a un político poder para que decida sobre mi vida, mi propiedad y mi libertad, y porque no entiendo por qué he de legitimar que en mi nombre un político decida sobre la vida, la propiedad y la libertad de otros. En mi día a día no soluciono nada de los muchos y complejos asuntos que me surgen votando. Votar es renunciar a la fuerza, a la razón, la emoción y al trato de mutuo acuerdo, en favor de la cifra, de ser más. Para el político, el votante ideal no tiene fuerza, ni razón, ni nada con lo que negociar, tan solo una emoción infantil. Para ejercer estas renuncias, cualquier modelo es correcto. Las propuestas de Fernando son estupendas para transformar a los políticos de representantes de la voluntad popular a ejecutores de un mandato absolutamente concreto. Para expresar indignación, rabia, hartazgo, valen cajas de cartón y una avalancha de gentes que sienten, que piensan, que tienen fuerza. Así que hay varios modelos, cada uno el que más le guste. Yo, ya ves, me los perdono todos. Un cordial saludo de Pizarro. Pero Pizarro no se va todavía, porque después de su respuesta espero, Santiago, que te hayas quedado a gusto. Y si no te has quedado a gusto, no tienes más que mandar otro mensaje y preguntarnos de nuevo. A mí, a Pizarro o a los dos. Pues, bueno, podéis, por supuesto, entrar en este tema de los sistemas electorales. Podéis entrar cualquiera de vosotros, ¿eh? No está ni muchísimo menos reservado ni a Pizarro, ni a mí, ni a Santiago. Cualquiera de vosotros, si tiene algo que aportar al respecto, no tiene más que... Ya sabéis que en la Contracrónica, como es un programa en diferido y no en directo, pues todo va con cierto retraso. Va un poco como las cosas antiguamente, cuando se hacían, cuando enviabas una carta y esperabas 3 días a que llegase, ¿no? Y te la devolvían y tenías tú que esperar 3 días. Total,
Al final, pues para decirse cuatro cosas, uno había pasado semana y media, pero tenía su encanto. Bueno, pues ese mismo encanto lo tiene la contracrónica precisamente por su naturaleza diferida, ¿no? Bien, pues lo que no es en diferido es la inteligencia fuera de lo común de Pizarro, que escucha mi programa y automáticamente se le ocurre siempre ponerle la apostilla. Las apostillas de Alejandro suelen ser muy ajustadas, suelen ser muy buenas, la verdad. Hoy nos quiere, o no nos quiere, nos va a poner la postilla sobre el programa de ayer, el que hice sobre el Brexit. La negociación del Brexit entre Londres y Bruselas será, ya lo está siendo, una frustración británica y una amputación europea. El gobierno británico y la Unión Europea coinciden en que el Brexit es un error al que hay que darle forma política, es decir, que parezca que todos ganan. Ahora bien, no hay manera de presentar como un triunfo la desmembración de la Unión Europea, ni hay forma de presentar como un triunfo el cierre del mercado prioritario. Lo peor se lo ha de llevar Londres, pues con una Premier que no sabe qué quiere y con quién cuenta, ceder será la tónica. Pues, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado, no hay más. Se ha acabado la contracrónica de hoy y solo me queda despedirme de vosotros hasta mañana.